La historia más terrorífica vivida por un migrante. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te quiero contar una anécdota que como tal no es una historia de fantasmas y brujas como las que te mandan, pero aún así es lo más escalofriante que he escuchado, y más porque lo vivió mi padre en carne propia. Yo nací en México. Mi padre era un granjero en nuestro pequeño pueblo en el norte de México, y mi madre solía tejer cestas para que pudiéramos tener por lo menos 2 comidas al día. Éramos muy pobres. Yo y mis hermanos tuvimos la mala suerte de haber nacido en un lugar con clima extremo. Mi hermano mayor nació en el día más frío del invierno y mi hermana en el día más lluvioso de la primavera. Yo nací en medio del verano, un día muy caluroso. A pesar de que los años 80 habían traído los avances en el nivel de la vida de los ciudadanos del mundo, nosotros parecíamos haber sido olvidados en nuestra pequeña cabaña de 2 dormitorios en ese pequeño pueblo alejado de la civilización. Así que cuando mi padre se enteró del programa H1B Visa, a través de mi tío, inmediatamente puso manos a la obra y en menos de lo que canta un gallo ya se había registrado. Recuerdo que a partir de ese año, cada primavera se iba a trabajar como peón en una granja de pimienta y tabaco en Texas. El trabajo era duro, pero la paga era buena. Y a pesar de que se la pasaba casi todo el año en ese lugar, siempre llegaba a casa a tiempo para la Navidad, por lo que nunca se quejó por la vida que nos había tocado vivir. Él estaba ahorrando dinero para que pudiéramos emigrar a los Estados Unidos. Según él, allá podríamos tener un mejor nivel de vida. Por esta razón, trabajó de 1988 hasta 1991 y ahorró todo lo que pudo. Se aseguró de que ningún centavo se desperdiciara. Comía poco y trataba de ahorrar todo lo que ganaba. En el largo viaje en autobús, durante la temporada de invierno, de la granja en Texas de regreso a México, él prefería venir dormido, para que la sensación de hambre no lo molestara. Mi padre no suele hablar mucho de sus días como trabajador migrante. Yo creo que fue una temporada muy triste para él, por haber estado alejado de su familia. Pero un día nos contó que en el invierno de 1989, cuando venían de regreso a México, él no podía dormir. El autobús había hecho una parada de descanso cerca de un pequeño puesto de tacos. Los tacos olían maravilloso y todas las personas en el autobús hicieron una larga fila hacia el puesto de tacos. El olor era tan rico que incluso mi padre se despertó. Ansioso y salivando se dirigió a ese lugar. Estaba dispuesto a saciar su hambre. El hombre detrás del pequeño mostrador sucio era muy amable, dijo mi padre, pero había algo en él que era un poco raro. El hombre había cocinado al vapor la carne con especies frescas, calentó las tortillas de harina como una máquina para atender rápidamente a todos los trabajadores. En una mano tenía el dinero y con esa misma servía la carne, y con la otra iba pasando los tacos a los trabajadores. Tacos de venado, su voz resonaba fuerte por toda la calle. Compren taquitos de venado, muy deliciosos, seguía gritando. Mi padre se debatió si debía o no correr el riesgo de gastar $2 de su dinero, duramente ganado en esos tacos. Afortunadamente, mi padre es muy impaciente y detesta las largas filas, así que volvió al autobús y rápidamente se quedó dormido. El próximo invierno, el autobús volvió a hacer una parada de descanso y de nuevo los pasajeros formaron una larga fila junto con otras personas. Se habían vuelto adictos a esos tacos. Cada año esperaban con impaciencia para volver a ese pequeño puesto de tacos callejeros. Mi padre, por supuesto, se quedaba en el autobús. Estaba acostumbrado a la sensación de hambre. Él vivió con ella durante toda su infancia. Seguramente sobreviviría, pensaba. Prefería ahorrarse unos dólares y disfrutarlos con su familia. Así que de nuevo se durmió, soñando con un gran tazón de sopa de pollo de mi madre, con un tascal de tortillas de maíz calientes y recién hechas, que gracias a Dios para ese tiempo ya nos podíamos permitir. En la primavera siguiente se fue de nuevo. No fue un año muy bueno, el tiempo era horrible y por lo tanto el rendimiento de los cultivos fue bajo. La granja no tenía más remedio que dejar que los trabajadores regresaran a casa un mes antes, pues no había más trabajo. Mi padre dijo que los compañeros de trabajo eran un hervidero de emoción,
que no veían la hora de comer nuevamente esos ricos tacos en el frío de este año. Los hombres con impaciencia contaron los números de millas. Su excitación crecía a medida que se acercaban al área de descanso. 3 kilómetros más, 2 millas más, 1 milla más, hasta que finalmente llegaron al lugar donde el hombre tenía su puesto de tacos. Pero entonces nada, no había ni un rastro del puesto, o el hombre con su olla grande de acero, de deliciosa carne de ciervo dulce. Solo una anciana vendiendo ranas de papel maché y piñatas. Los trabajadores exigieron saber qué había pasado con el hombre de los tacos de venado. ¿Se había mudado a otro lugar? ¿Será que abrió un restaurante? ¿Qué pasó o qué? La anciana levantó la mano y los hombres se quedaron en silencio. Fue arrestado hace pocos meses. Muchos de los agricultores locales y varios otros hombres se empezaron a desaparecer en el pueblo y la policía estaba completamente estupefacta. Un pequeño rumor andaba diciendo que el carnicero local o el hombre de los tacos, como ustedes lo conocen, podría estar involucrado. La policía no tuvo ninguna otra pista y así decidieron dar seguimiento a eso. Lo que descubrieron los dejó estupefactos y ahora ese hombre está en la cárcel. Ya se imaginarán por qué. ¿Qué fue?, interrumpió un hombre preguntando. ¿Y qué pasó con los tacos de venado? Cuando él salga de la cárcel, ¿iniciará la fabricación y venta de nuevo? La anciana se rió entre dientes y dijo: «Oh, él no va a dejar su celda durante mucho tiempo, chicos. Por el contrario de lo que ustedes creen, él no es muy querido en este pueblo. Y el venado era un apodo que él utilizaba para referirse a sus enemigos. Así que ya se imaginarán de qué era la deliciosa carne que comían».